Buenas tardes con todos ustedes. En realidad es muy gratificante estar en esta oportunidad, en este espacio de aprendizaje, de mutuo aprendizaje para todos. Veo muchas caras conocidas y sobre todo a Nadia, que ha sido una de las principales impulsoras de este proyecto, que se planteó ya hace algunos años. Bueno, yo en esta oportunidad, mi nombre es Ana Zambrano, también soy médico de familia, y vengo a compartir modestamente con ustedes un poco de la experiencia que ha significado el desarrollar todo este piloto de la atención domiciliaria integral del paciente oncológico. Como ya ustedes han tenido algunas presentaciones en los días previos, saben que esta experiencia fue motivo de una inquietud, ¿no? De una inquietud en la que concordaron los intereses de muchas instituciones. El hospital, el área de oncología del Hospital Cayetano Heredia, los gestores en ese momento de algunas redes de salud que incluían establecimientos de primer nivel de atención, ¿no? Hablamos de los directores de las redes, y también la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Entonces, en esta circunstancia de conjunción de un interés en bien de los pacientes oncológicos es que se pudo dar esta experiencia. Y como ya lo he mencionado, había el interés, pero también había la necesidad de adquirir las capacidades, las competencias para poder ayudar a nuestros pacientes oncológicos, en este caso que viven en la jurisdicción, a poder sobrellevar toda esta situación de por sí muy complicada, ¿no? Entonces, como ya lo he mencionado, pues nosotros en Amaqueya somos un establecimiento de primer nivel, categoría 1-3, es un centro de salud, y la segunda mitad del año 2015 y el primer trimestre del año 2016, pues se capacitaron 10 trabajadores del establecimiento. Nosotros en mi establecimiento somos 34 trabajadores, es decir, una tercera parte de los trabajadores del establecimiento del centro de salud está capacitada, ha llevado este curso de ADI oncológica, y estamos, digamos, realizando el trabajo. Entonces, ustedes tienen la relación de todos los miembros. Por cuestiones estratégicas, nosotros trabajamos en 2 turnos. Entonces, escogimos que sea personal tanto del turno de la mañana como del turno de la tarde que fuera capacitado, porque ustedes saben que la necesidad, nuestro establecimiento trabaja 12 horas, así que la necesidad de los pacientes se da en cualquier momento. Entonces, queríamos que por lo menos hubiera personal mientras estuviera el establecimiento en horas de funcionamiento, ¿no? Entonces, el perfil del personal capacitado fue muy variado, ¿no? Miembros del equipo de salud, tenemos médicos, enfermeras, obstetras, tenemos también una psicóloga, la única psicóloga del establecimiento, que ha sido en realidad también una de las personas que ha desarrollado más en esta área. Tenemos también a la asistenta social, ¿no? Ustedes saben que es un pilar básico también del equipo multidisciplinario de los establecimientos de salud, y tenemos también personal técnico. Entonces es bastante completo el equipo, y bueno, tengo de alguna manera la satisfacción que ellos están bastante comprometidos y ninguno ha sido removido del establecimiento, o sea, todos permanecen en el establecimiento, así que contamos con el recurso humano, ¿no? Entonces, como ya lo mencionaron, también fue todo un proceso. Fueron clases teóricas, fueron clases prácticas, trabajo de gabinete, y en realidad fue una tremenda satisfacción para nosotros, digamos, cuando se realizó la certificación, sobre todo porque se le dio oportunidad, no solamente al personal profesional que habitualmente se beneficia con este tipo de capacitaciones, sino al personal técnico, ¿no? Y resalto esto porque es un personal técnico altamente comprometido, muy sensibilizado con la atención de las personas, con ayudarlas, ¿no? Inclusive aún en las situaciones de escasos recursos que tenemos en los centros, porque todos sabemos que los establecimientos de primer nivel de atención están, de alguna manera, cuando se habla de presupuesto, siempre somos la última rueda del coche. Entonces, nos falta de todo, pero lo que sí no nos falta es el entusiasmo. Entonces, en virtud de eso es que hemos podido continuar en el trabajo, probablemente con algunas limitaciones, pero el trabajo está allí, continúa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo mencionaba, porque este es un personal técnico que tiene muchas funciones en el establecimiento, muchas responsabilidades, pero no hay semana, no hay mes en que no esté pendiente, doctora, esta paciente le falta esta visita, doctora, puedo ir a hacer la curación, doctora, y está permanentemente dedicada a sus pacientes.
De igual manera, la licenciada Carmen Guerre, que también es parte del equipo, es la psicóloga muy comprometida con el trabajo. Inclusive, algunos de nuestros personal han venido también, después de la capacitación formal, han estado durante un mes haciendo la pasantía en el consultorio aquí de ADI en el hospital, para fortalecer esas competencias, ¿no? Lo que todavía tenemos pendiente, eso sí lo reconozco, Nadia, es el tema de los médicos. Tú sabes que estamos full y a veces otras obligaciones no nos permiten, pero eso es una tarea que tenemos que realizar en algún momento, ¿no? Bueno, un poco para ubicarnos, cuando inicialmente se hizo el convenio y se hizo la capacitación, nosotros pertenecíamos a una unidad ejecutora, una red de salud, en este caso RIMAC San Martín de Porres Los Olivos, que solamente manejaba 36 establecimientos de salud. Y bueno, teníamos el apoyo político del director en ese momento y se pudo hacer pues la capacitación con todas las facilidades, porque ustedes saben que a veces personal de salud no puede ser desplazado porque falta en el establecimiento y bueno, nos dieron las facilidades. Pero ya el año pasado cambió todo el panorama porque se activaron las direcciones de redes integradas de salud y Lima pues fue dividida en una torta y nosotros fuimos asignados a la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Norte, donde ahora pertenecemos a una unidad ejecutora con un director que tiene que administrar 98 establecimientos de salud. Entonces, la situación es un poco más complicada, ¿no? Justo hoy día y estos días he estado bastante cabezona porque yo como establecimiento 1-3 tengo laboratorio. Ha habido recientemente un proceso de nombramiento, tengo un solo personal de laboratorio, una técnica, y la han nombrado en otro sitio. Entonces me están dejando sin personal de laboratorio. Entonces, esas son vicisitudes que también entorpecen el trabajo porque definitivamente no podemos dar la calidad a veces de atención, de servicio para los pacientes y sobre todo nuestros pacientitos de ADI oncológico, ¿no? Este es el frontis del establecimiento. Bueno, ahorita ya no está tan limpio porque la gente no cuida, pero bueno, esta es nuestra jurisdicción. Es una zona eminentemente urbana, donde estamos divididos por la avenida Universitaria. Esta es la zona urbanizada que da hacia la avenida Tomás Valle, y aquí básicamente las familias son de un nivel medio, donde muchas de ellas tienen seguros particulares o seguros en las sanidades. Esta es la zona más, digamos, donde los pacientes habitualmente están en situación de pobreza, no habrá extrema pobreza, pero sí pobreza, y la mayoría de ellos tienen CIS, ¿no? Y esta es una zona de Daniel Alcines Carrión, que es una zona limítrofe con otro establecimiento de salud, donde sí es nuestro bolsón de pobreza y donde tenemos la mayor cantidad de problemas sanitarios, ¿no? Para este año 2018 tenemos, tenemos 34 trabajadores y tenemos una población de 48.730 habitantes que coberturar. Entonces, ya se dan una idea un poco de las situaciones en las que nos vemos a veces para poder atender, ¿no? Esta es la pirámide poblacional. ¿Y por qué esto es importante? Porque precisamente nos dando la estructura de la población, ¿no? Cada vez la base de la pirámide es más angosta, tenemos menos jóvenes. Ya aproximadamente, entre la tercera y la cuarta década, es donde hay mayor cantidad de población, pero ven ustedes que la cúspide de la pirámide se va ensanchando y por lo tanto, cada vez vamos a tener mayor cantidad de pacientes con enfermedades crónicas y dentro de ellas las enfermedades oncológicas. Entonces, esto es una necesidad, ¿no? Es algo que nosotros, como personal de salud que vive, que trabaja más cerca del domicilio, el hogar de los pacientes, pues tenemos que estar preparados para afrontar estas contingencias. Bueno, obviamente que siendo tan pocos trabajadores debemos identificar otros actores sociales que puedan ser potencialmente nuestros socios y nos puedan ayudar justamente en la atención o el apoyo de los pacientes, porque son pacientes pobres que tienen una enfermedad catastrófica como es el cáncer, que habitualmente tienen pocos recursos, que el CIS no cubre todas las atenciones y donde a veces hay un solo cuidador que llega un momento en que se agota. Entonces esta persona necesita de otros recursos en la comunidad, amigos, vecinos, miembros de las iglesias que puedan también contribuir a su cuidado, ¿no? Entonces es nuestra labor como trabajadores de la zona, pues ayudar a nuestros pacientes en estas circunstancias, ¿no? Por eso que también el trabajo de la asistenta social es muy encomiable en este aspecto, ¿no? Este es el directorio del personal de ADI del establecimiento de salud.
Y bueno, de alguna manera nuestro establecimiento, somos 34 y trabajamos en un área de 122 metros cuadrados. Es chiquitísimo, que ha tenido que crecer hacia arriba en 3 pisos y ahí hemos adecuado los consultorios. Dentro de, digamos, de esta situación, cuando ya en el año 2012, cuando el establecimiento acreditó ante el CONAREMI, comenzamos a recibir residentes, pudimos darnos el espacio para habilitar también, además de los consultorios de medicina general, un consultorio de medicina familiar, y es allí donde se brinda la atención a los pacientes cuando acuden a la consulta, sobre todo en el caso del ADI. Ahí hemos logrado tener un pequeño archivo con las historias de nuestros pacientes oncológicos. Es decir, las historias de los pacientes oncológicos de la jurisdicción no forman parte de las 36.000 historias del archivo general del establecimiento, porque imagínense, un paciente en estas condiciones, con mucha carga de dolor, muchas veces no va pues a ponerse a hacer una cola para esperar su turno de atención. Entonces, las historias de ellos están separadas y cuando ellos vienen, como ya los conocemos, simplemente pasan, se les hace el triaje y ya no tienen que esperar con el resto de los pacientes, ¿no? Entonces, estas historias están separadas en este pequeño archivo y utilizamos los mismos instrumentos para el registro, las carpetas familiares, las fichas de atención, las fichas familiares y los formatos para atención por etapa de vida, ¿no? Y en base a eso, con una retroalimentación, una comunicación constante con ADI del Hospital Cayetano Heredia, ellos con cierta regularidad nos remiten. Es cierto que nosotros captamos pacientes, pero en realidad la gran mayoría de pacientes que atendemos en algún momento son pacientes que nos han remitido a través de una base de datos o pacientes que identifican aquí en la consulta y que después, ubicando la zona de domicilio, pueden distribuir entre los diferentes centros pilotos. Entonces ellos nos van remitiendo cuando ingresan pacientes de la jurisdicción, dan de alta o simplemente están digamos, en periodo de control, pero ya se van a su domicilio. Entonces nos comunican y nosotros vamos actualizando nuestra base de datos y vamos viendo también junto con ellos, pues y en esa base nos han ayudado mucho los chicos, los residentes que han pasado por la jurisdicción, por mi centro, George, ha estado en su momento Jenny también, ¿no? Y algunos de los colegas que ahorita ya son, ya son especialistas. Entonces, ellos han armado la base de datos sobre la que se ha seguido trabajando, donde se identifica el paciente, la edad, cuál es el diagnóstico, el estadio y cuáles son los trabajos o las actividades que están pendientes. Y también se ha comenzado a ubicarlos a nivel de los domicilios en un mapa de la jurisdicción. Y como ustedes ven, tenemos a ambos lados de la avenida Universitaria. También es importante que, si bien es cierto, nosotros podemos estar en la capacidad de atender a los pacientes en sus requerimientos más inmediatos, de repente alguna intercurrencia de su problema oncológico, también es cierto que hay situaciones que a veces van a meritar un nivel de referencia y es importante poder conocer cuáles son nuestros centros de referencia, ¿no? Como establecimiento 1-3, cuando hay necesidad de una atención de una emergencia propiamente dicha, pues definitivamente los pacientes tienen que ser referidos al hospital. Ahora, lo bueno, lo que hemos mantenido a lo largo de este tiempo es un nivel de comunicación de teléfono, o sea, un nivel muy directo de teléfono a teléfono con la doctora Nadia, con la doctora Jenny, con el resto de miembros del equipo. Entonces, cuando tenemos algún paciente con alguna situación especial, nos llamamos por teléfono y coordinamos cómo agilizar la atención, de modo que este paciente no esté en una situación de sufrimiento o de espera por mucho tiempo. Y eso es algo que se mantiene, inclusive con pacientes que de repente todavía no, o sea, no han desarrollado un cáncer propiamente dicho, pero a veces identificamos lesiones premalignas e inclusive a este nivel ha llegado el apoyo que nos brindan acá en el hospital. Entonces, en ese aspecto estamos muy agradecidos porque no es que nos capacitaron y ya nos mandaron nos lanzaron al campo de fuego y se olvidaron de nosotros, ¿no? Como lo ha mencionado, no es solamente el nivel de comunicación y coordinación, sino también el nivel de asistencia. Entonces, a veces también tenemos que referir a nuestros pacientes por algún tipo de examen y sabemos, por ejemplo, que ahora Cayetano está en realidad en una situación para el tema de exámenes auxiliares crítica y no están recibiendo ni siquiera pacientes del CIS para algún tipo de examen. Entonces, tenemos otro centro de referencia para
lo que es algunos tipos de estudios más complejos, que es el materno de la red, del centro materno del RIMA, es un establecimiento 1-4, que también puede eventualmente facilitarnos el acceso para nuestros pacientes cuando requieren algún examen específico, ¿no? Y obviamente también hemos, como parte de esto, se realizan las visitas domiciliarias a los pacientes, y cuando hay situación de duelo, pues definitivamente es el acompañamiento. Y un aspecto importante, ustedes saben, probablemente muchos de ustedes lo han pasado, cuando algún familiar o un ser muy querido fallece, en realidad a veces uno no tiene cabeza para nada. Y lo primero que los familiares necesitan es un trámite administrativo que a veces suele ser engorroso. ¿Quién expide el certificado de defunción? Eso es un tema del día a día, y eso lo hemos vivido. Entonces, en la medida en que nosotros conocemos a los pacientes de nuestra jurisdicción, en los que se le hace la visita, ya tiene un registro de la historia y de la enfermedad, ocurre esta situación, esta contingencia en cualquier momento, ya no tiene, como en otras épocas, que venir el pobre familiar dolido y sufriente a buscar al médico tratante a ver si tiene la suerte de que lo encuentre de turno para que le pueda llenar un certificado de defunción, ¿no? O que lo estén peloteando de un sitio a otro. En esas circunstancias, pues ya tranquilamente ellos recurren al médico del establecimiento que esté turno, como está la historia allí, y se les puede facilitar y de alguna manera hacer menos trágico este momento, ¿no? Porque ustedes saben que sin un certificado de defunción no se puede activar ningún otro proceso, como el trámite digamos, de los servicios funerarios y mucho menos la sepultura, ¿no? Entonces, esto es algo que nos ha permitido, digamos, incluirnos en este trabajo con los pacientes oncológicos de nuestra jurisdicción. De igual manera, como lo mencionaba Nadia, siempre ha habido una visita para poder hacer la asistencia técnica, reforzar los conocimientos, trabajar con todo el equipo, ya sea con el equipo y eventualmente con los residentes, que está Claudia, ¿no?, que han rotado por la zona, o también con miembros del equipo de ADI, ¿no?, la doctora Paola y el doctor Elmer, que también, bueno, ya hace tiempo que no nos visitan, asumo que deben tener mucha carga, pero siempre han estado pendientes. Entonces, el tema de la capacitación, la retroalimentación se ha hecho. Y como les decía, esto se ha visto fortalecido este año porque también ya hemos logrado que, o sea, se ha podido lograr que parte del personal del equipo de ADI del establecimiento pueda hacer rotaciones. Entonces, el apoyo del equipo de ADI de Cayetano es importante porque nos permite hacer las coordinaciones, la asistencia técnica, las visitas, es cierto, últimamente, digamos, el apoyo de las visitas directamente del equipo de ADI han sido un poco espaciadas por el tema de la movilidad, y lo entendemos porque escasez de recursos hay en todo sitio, y obviamente también hemos podido compartir muchas veces el acompañamiento en el duelo a los familiares de nuestros pacientes, ¿no? Ha habido reuniones de coordinación con equipos, y esto ha sido importante porque en el caso tanto de Amaqueya como Condevilla son centros de formación docente tanto para pre y posgrado. Entonces, por ejemplo, el año pasado tuvimos durante todo el año internos de la Universidad Cayetano Heredia, que como parte de su rotación de internado rural, estuvieron durante 12 semanas haciendo rotaciones en el establecimiento, y ellos también pudieron no directamente incorporarse en el tema del cuidado, pero sí trabajar con el tema de la sensibilización y la prevención. Porque, ojo, una de nuestras funciones, si bien es cierto, como miembros del equipo ADI estamos haciendo el trabajo recuperativo, ¿no?, o el trabajo de repente de rehabilitación en algunas circunstancias, pero también no olvidemos que la razón de ser de los establecimientos de primer nivel de atención es el tema de promover estilos de vida saludable y de hacer la prevención de los riesgos. Y eso se logra con otro tipo de actividades comunicacionales, en donde en esta oportunidad pudimos incorporar también a los internos de medicina de la facultad. Entonces, para el Día Mundial del Cáncer se hicieron una serie de actividades, tenemos un club de actividad física que promueve también el hábito saludable de la actividad física. Se hicieron también charlas en sala de espera sobre los factores de riesgo para los cánceres más frecuentes, se entregó material educativo, ¿no?, y se hizo la consejería de manera personalizada.
¿no? Entonces, estas son actividades que sí nos corresponde hacer porque justamente estamos anticipándonos en poblaciones que pudieran estar potencialmente en riesgo, ¿no? Igual ya también como parte interna ya del personal nos hemos preocupado por capacitar al resto del personal de salud y con cierta regularidad organizamos también este tipo de actividades, ¿no? Para poder fortalecer algunos temas para el manejo, ¿no? Y obviamente también esto incidió en su momento en, digamos, el diagnóstico y la presunción diagnóstica de probables problemas oncológicos, ¿no? Y vemos que ahí hubo una variación, sobre todo en el tema de, bueno, tanto tumores malignos propiamente dicho como diagnóstico presuntivo, como los benignos, respecto a, digamos, en un momento previo a la formación del equipo y posteriormente, ¿no? Hubo, digamos, un tema de mayor sospecha y detección. No sé si puede este audio ser reproducido. Esto es un poco, este es el hijo de una paciente que tuvo cáncer de páncreas y que es un poco un testimonio de unos 5 minutos sobre lo que significó para él el poder tener tan cerca de su domicilio el apoyo de los pacientes, del personal de salud de los establecimientos. Bueno, qué lástima si no lo dejan. Bueno, bueno, son fallas, a veces la tecnología no nos ayuda. Ah. Antes. Me llamo Luis Alberto, me apellido es Castro Suárez, soy hijo de la señora Ida Suárez Pablo, que fue paciente en el Hospital Cayetano Heredia, que tenía una enfermedad. Me llamo Luis Alberto, me apellido es Castro Suárez, soy hijo de la señora Ida Suárez Pablo, que fue paciente en el Hospital Cayetano Heredia, que tenía una enfermedad de cáncer al páncreas y que, bueno, tuvo una enfermedad que duró aproximadamente 2 años. La operaron en julio del año 2014 y a partir de ahí comenzó una batalla contra la enfermedad que, si bien es cierto, se la llevó mucho antes de lo que nosotros pensábamos o queríamos, pero que tuvo una enfermedad que tuvo un apoyo muy, digamos, profesional de parte de los médicos del hospital. De forma personal, les quiero agradecer a la doctora porque siempre estuvo ella con una atención que parecía que era particular, porque siempre los doctores estuvieron con una predisposición a visitarla, a atenderla, a estar diagnosticándole cualquier problema que tenía y a darle el apoyo profesional que en un momento necesitaba. La enfermedad el mismo esquema de la clínica Cayetano que estábamos manejando, de la clínica médica. Pero tengo una duda. ¿Este monto de acá? Y después, posteriormente, cuando no ponlo en silencio, ya estoy. Ellos estuvieron constantemente atentos a estoy en el cell phone. Ay, es smart. Damos una evaluación Estoy acá. de parte de una que me acercaba al hospital. Este monto de acá ya está con IGB. ¿Cuál? Cerramos y las licenciadas en este momento estaban. Este de acá está con IGB. Ah, ya no es como que sumarlo otra vez. Millones. Ese es uno. Pero así está según fórmula de la clínica médica.
visitas en domicilio. Y acá tengo otro de la clínica aliada, que es igual, que le suma además del IGB. O sea, aquí y la parte de suma. No. Sí. No, sí. Me refiero a que tienes que, por acá tendrías que tener esto que sea equivalente a esto. Claro, sí. Incluido el IGB de arriba. Y abajo, ya cuando termine el final, recién saca cuánto es del IGB y Esto de cuánto. acá tendría que ser La suma de todo eso. Y el IGB acá, más el IGB, esto de acá tendría que ser la suma Desglosar de todo. cada uno. ¿Esto de aquí es la suma de acá? Sácalo. Porque ayer estábamos viendo la verdad con el doctor Irving. ¿Sabes por qué te digo? Porque yo cuando yo no usamos el celular acá teléfono, cuando yo vi todos esos expedientes, para yo aprobar las cartas, me tomaba el lujo de ser, porque yo no aprobo su presupuesto, yo no entiendo qué cosas. Bueno, son gajes del oficio, pero en todo caso, creo que algo al inicio pudieron escuchar, ¿no? Entonces, El doctor le mandamos ese aspecto que no mencionaba nadie en su momento cuando el paciente puede, pero igual, esto tiene que estar bien, doctor, familia, fallece en su hogar rodeado del amor, cobijado. pero como ayer el doctor percibió, como no se le va a realizar nada al paciente, se ha de cancelado. alguna manera tenemos la acción, ¿no? Carlos me dijo, reenvíalo al doctor. No, es que el doctor Tejada y el paciente le da Sí, qué pena, pero en todo caso era básicamente eso lo que queríamos compartir con ustedes. También puedes mandar saludos, seguro, Y ella En realidad, no, tú mándale. es cierto que hay, ¿Y quién te da la indicación? una tiene que enfrentarse, Tú como área, sobre todo pacientes, No, lo que pasa es que el doctor no son situaciones gratas, pero que contienen información. dolor humano, pero también es de alguna manera gratificante el ver que en algo podemos contribuir con nuestra atención, con la dedicación y el acompañamiento a disminuir estas situaciones tan difíciles con las personas, ¿no? ¿Se pueden? Yo creo que ya. En todo caso, bueno, como les decía, esto es un trabajo que en realidad exige de las capacidades, digamos, técnicas y profesionales del equipo, exige también tiene una gran carga psicológica, ¿no? Porque impacta, quiera o no, siempre somos seres humanos y nos impactamos ante el dolor. Y el otro tema es que también, pues lamentablemente, como en la mayoría de los establecimientos de salud de primer nivel, somos multifuncionales, entonces tenemos otras obligaciones que cumplir. Aún así, estamos manteniendo el compromiso, el trabajo con nuestros pacientes, y definitivamente lo que necesitamos es que se fortalezca el primer nivel de atención, pero esto ya no depende de nosotros. Necesitamos para ello el compromiso de las autoridades, ¿no? Yo creo que eventos como este, de alguna manera, pueden llegar a más personas y sensibilizar a las autoridades en el sentido de que es cierto, se necesitan especialistas en todos los niveles, pero también se necesita que el personal de salud de los establecimientos de primer nivel que están más cerca del domicilio de las personas, que están más accesibles a ellos, puedan tener las competencias y los recursos, sobre todo para poder atender a nuestros pacientes oncológicos, ¿no? En el caso de la atención domiciliaria, el recurso humano es el eje central, ¿no? Y lo ha demostrado no solamente por la experiencia que hemos tenido en la formación a través del piloto de ADI, sino también en otras experiencias que hemos tenido en capacitación del equipo para la atención de otras enfermedades crónicas, que también cada día son más frecuentes en la jurisdicción, ¿no? Es importante reconocer que tenemos que optimizar nuestras capacidades técnicas, tenemos que continuar refrescando algunas cosas, venir a hacer las pasantías acá al consultorio, porque es lo único que puede garantizar que demos una atención de calidad a los pacientes oncológicos, ¿no? Ellos van a requerir un cuidado a largo plazo, ¿no? Y definitivamente el trabajo tiene que ser multidisciplinario y con otros actores sociales. Y definitivamente los médicos de atención primaria somos los que tenemos que articular este cuidado con el resto de profesionales de la salud que trabajan en los otros niveles de atención. Bueno, esta es la pequeña experiencia que quería compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos a la doctora Ana Zambrano por su excelente presentación. Buenas tardes con todos.
Le voy a exponer mi experiencia en el área oncológico hace unos meses. Bueno, le he titulado Una experiencia diferente, porque como podrán entender, un R4 de oncología solamente ve quimioterapia. Ya, entonces, para mí fue totalmente diferente esta experiencia, ¿no? Okay. Ya. Como método de introducción, bueno, ya la doctora Nadia lo dijo, el programa del ADI fue creado en noviembre del 2014 y lo curioso que dice es, el objetivo era humanizar la salud, ¿no? Que claramente lo descubrí ese mes. ¿Y esto qué significaba, no? Brindar un modelo de atención primaria integral al paciente domiciliario, a todos estos pacientes oncológicos desde el inicio hasta el final de su enfermedad con la muerte, ¿no? Bueno, el equipo del ADI es un equipo multidisciplinario que lo encabeza una nutricionista, una asistente social, una técnica de enfermería y una enfermera. Y bueno, y ese mes un residente. Este es el fluxograma, donde vemos que el paciente oncológico llega normalmente a medicina oncológica, ¿no? En donde a veces es tributario para iniciar manejo paliativo por alguna clínica que tenga, por el motivo por el cual va el ADI, ¿no? Aquí lo ve el médico de familia encabezando y lo deriva a las 4 subespecialidades, y ello ve, de acuerdo a los pilotos, a los diferentes centros de salud, si le corresponde la jurisdicción o si no, ellos mismos lo abarcan, ¿no? Acá una pequeña foto, en donde están los 3 centros de salud pilotos, el Amaqueya, Condevilla y José Olaya, donde íbamos constantemente a ver pacientes de ellos, a capacitarlos, básicamente en el uso de opioides, porque a veces uno en el primer nivel de atención tiene un poco de miedo. También a mí me capacitaban, me hacían exponer todo interdiario, pero eso tenía una razón, es que ellas también se capacitaban, ¿no? Entonces, con justa razón, uno daba ganas en cada exposición para aprender de las doctoras y de todo el personal a diferentes temas de exposición como cómo dar malas noticias, el duelo y cosas de ese aspecto, ¿no? Bueno, y básicamente la rotación era la visita domiciliaria integral, ¿no? ¿En qué constaba el proceso? Básicamente era un paciente que se definía para cuidados paliativos. La licenciada María, que es la asistente social, contactaba el teléfono y los llamaba para ver a qué hora podían estar en su casa y si se podía programar la visita. Se programaba la primera visita y visitas posteriores, y ya, si llega el momento, el contacto para el duelo, ¿no? Puede ser un preduelo, un duelo o un postduelo también. Acá vemos una primera imagen que se llega, pero se llega, ¿no? Vemos acá al licenciado Antonio en la combi, y posteriormente una van que se consiguió, que nos transportaba todos los jueves, y después a veces caminando, pero se llegaba al puesto donde teníamos que ir. A veces cansados, pero se hacía la intervención médica, acá con la doctora Margaret, un examen completo al paciente, derecha, izquierda, por arriba, por abajo, para definir cualquier posible patología que el paciente tenga y no se haya descubierto o no se haya manejado, ¿no? Acá vemos otro paciente. Y la intervención de la enfermería, ¿no? La capacitación para las alitas subcutáneas, el ordenamiento de los medicamentos, y todo ello para que sean de mayor accesibilidad todo el tratamiento para el paciente. La intervención de psicología, muy importante para el apoyo de los familiares, el soporte familiar, el soporte que debía tener el cuidador, dado que toda esta enfermedad es muy limitante, con mucha carga para toda la familia, ¿no? Ahí tenemos a nuestra nutricionista, que no me ayudó mucho, pero a todos los pacientes le dejaba su plan de nutrición para que puedan seguir un régimen adecuado, ¿no? Porque mucho se habla de la nutrición y el cáncer, ¿no? La asistente social que se veía atrás, un poco perfil bajo,
pero siempre, por ejemplo, en este caso, ayudando en posibilidades económicas, ayudando en diferentes motivos que a veces los pacientes desconocen, ¿no? Y terminando la visita siempre con una sonrisa en los familiares, en los mismos pacientes, y la de mejor gana posible. O a veces llegando a consulta cuando un paciente que lo vimos completamente postrados, llega a la visita en silla de ruedas, con los familiares totalmente alegres, y un paciente muy contento de haberse recuperado. O también a veces habían días tristes, que en mi mes hubieron muchos, que eran los duelos, ¿no? Fallecimientos de pacientes, pero dentro de todo creo que cuando se hacía la terapia preduelo o postduelo, la familia podía tomar mejor el proceso. Y esto fue lo que más me gustó de mi mes del ADI, que fue, le he denominado el taller de felicidad con el licenciado Antonio, y esta fue una frase que encontré, donde no existe mayor felicidad que la de descubrir en mi rostro el reflejo de tu sonrisa. ¿Y qué hay aquí? Acá iban todos los pacientes que habían sido pacientes del ADI, habían recibido tratamiento, o también iban cuidadores, que su paciente ya había fallecido, o que se veían totalmente implicados por la salud del paciente. O por ejemplo, en ese caso, iba un hijo que estaba cuidando a su papá después de 20 años que no lo veía, y en cada participación de todos los lunes a las 4 de la tarde, se daban sonrisas, mucha alegría, y diferentes actividades, ¿no? Que hacían que un paciente que sea el cuidador o quien esté ahí pendiente del paciente, conforme una nueva familia o pueda darse un momento de distracción, ¿no? Que de repente lo necesita. Y bueno, finalizando, algunas palabras al respecto. ¿Qué es el ADI para mí? Hice esta pequeña frase: una mano amiga, acompañándote hasta el final del camino, llegando hasta donde estés, a tu lado, de forma siempre amigable y profesional. O sea, un paciente que sabemos que va a llegar al final, pero siempre va a tener a alguien al costado que lo pueda acompañar, y cualquier síntoma que presente se va a hacer manejable de la mejor forma y el método más profesional posible, ¿no? ¿Qué decían los pacientes del ADI o los familiares? Acá tenemos una pequeña nota de un gran agradecimiento para todo el equipo, ¿no? A ver si la pueden leer. Y no olvidarse que el agradecimiento es la memoria del corazón, que probablemente muchos hemos estudiado medicina por eso, ¿no? Para recibir un agradecimiento. ¿Y cómo resumo todo mi mes? Dando la importancia de un equipo multidisciplinario, porque un paciente tiene muchas dificultades, muchos desconocimientos y tiene muchas deficiencias que necesita saciar. Eso va a dar condicionar una atención integral. Y el equipo humanizado va a hacer que se sensibilice con el paciente y dé, como dije en mi definición, una mano amiga más que un médico totalmente soberbio o cosas por el estilo, sino alguien que esté ahí, que sea sensible a su enfermedad, con el objetivo de una vida con calidad, ¿no? Muchas veces estos pacientes ya son, como dice, abandonados por el médico tratante y dice, ya no hay más que darte, como oncólogo, pero hay mucho más que hacer, ¿no? Y hay que saber que no solamente es el paciente a quien hay que tratar, sino también a la familia. Y muchas veces la familia, el cuidador no es la familia, sino un cuidador externo. Y aunque no lo crean, estas personas tienen muchas repercusiones en su estado anímico, en su estado emocional, que se producen por estar al pie de la cama del paciente, ¿no? Y estos normalmente son los que más soporte necesitan. Y también, lo otro, que es muy importante preparar al paciente para el duelo. Porque la mayoría de estos pacientes sabemos que va a llegar el momento y hay que prepararlos para ellos. Muy importante, que me encantó ese mes, es estar con ellos el día del duelo. Mucha gente, aunque derramaba muchas lágrimas, expresaba una sonrisa aquel día. Y otras que por motivos extrapersonales o extraacadémicos no se pudo ir el día y se fue otro día, y se sentía el agradecimiento de estas personas. Y todo con esto es un objetivo, ¿no? Logrando una muerte digna.
que esto es lo que debemos buscar diariamente, con más programas como este, porque es muy triste ver un paciente terminal que llega a la emergencia, a las pocas horas fallece, nadie le quiere hacer el certificado, ni siquiera estuvo el familiar ahí cerca, y fallece con mucho dolor y sin su familia al costado. Acá una pequeña imagen que marcó mucho, es un paciente de 101 años y una señora de 92 años, y vemos ahí la cara de gratificación de la doctora Nadia, ver el amor a esa edad y en tiempos de cáncer, ¿no? Cómo perdura y cómo un señor la sigue cuidando y amando pese a todo. Gobierno del Perú. El Perú primero.